Nada prepara a una mujer para descubrir que la vida perfecta que construyó con tanto cuidado no era más que una ilusión. Quédate aquí conmigo hasta el final, porque te vas a identificar. Aquella mañana de viernes, Anicia se despertó antes de la alarma. Algo dentro de ella pesaba, como si se estuviera hundiendo en un mar oscuro y silencioso. El día aún no había comenzado de verdad, pero su cuerpo ya estaba en alerta, como si algo estuviera a punto de suceder. Era del tipo de mujer que organizaba su día con antelación, que sabía exactamente cuántos pasos dar entre el café y el ascensor, pero ese día algo la hizo dudar. Preparó su café en silencio, mirando por la ventana del amplio apartamento que compartía con Ricardo en el barrio más noble de la ciudad. Aquella vista, durante tanto tiempo símbolo de conquista, ahora parecía solo un retrato frío de una vida que ya no la calentaba por dentro. Se dio cuenta de que Ricardo había salido más temprano, como venía sucediendo con frecuencia en los últimos meses. Dijo que tenía una reunión temprana en la constructora, pero el tono era demasiado automático. Cogió el celular e impulsivamente accedió al correo corporativo, algo que normalmente no haría sin motivo. Fue entonces cuando lo vio. Una notificación olvidada, un archivo adjunto abierto por error, y allí estaba, un comprobante de reserva en un hotel boutique en la costa. 2 personas, una suite con vista al mar, el nombre de Ricardo y el de Violeta Méndez. Anicia se quedó paralizada unos segundos con el café aún en la mano y el corazón acelerado como si hubiera corrido una maratón. El nombre de Violeta le resultaba demasiado familiar. Una analista junior, recién contratada, joven, carismática, siempre lista para elogiar los proyectos de Ricardo en las reuniones. Anicia, como gerente de eventos de la empresa, conocía bien esa dinámica corporativa en la que las jerarquías a veces se confunden con las vanidades. Pero nunca se había permitido dudar de la lealtad de su marido. No por ingenuidad, sino por elección. Había apostado todo en ese matrimonio, su tiempo, su energía, sus sueños. Ahora, con solo un clic y un nombre en destaque, todo eso parecía haberse evaporado. No lloró, no gritó, solo se quedó allí, mirando el adjunto como si éste pudiera mentir. Pero no mentía. Era frío, directo, innegable. Y en ese momento, Anicia supo que nada volvería a ser como antes. Anicia pasó el resto de la mañana en piloto automático. Fue al trabajo como si nada hubiera pasado, pero todo en ella gritaba. Cada rostro conocido en los pasillos de la empresa parecía cargado de secretos. ¿Lo sabían acaso? ¿Alguien había notado lo que ella, hasta entonces, se negaba a ver? Violeta pasó junto a ella al final del pasillo y sonrió, una sonrisa demasiado pulida para ser inocente. Anicia respondió con un leve asentimiento, pero por dentro, cada célula de su cuerpo parecía en combustión. No sabía qué dolía más, la traición o la sensación de ser observada como una pieza descartable de una historia que ya tenía un nuevo guión, un guión en el que ella ya no era la protagonista. Durante algunas horas se refugió en su oficina, desde donde podía observar gran parte del piso sin ser vista. Y allí, sentada con la mirada fija en su propia mesa, tomó la decisión que lo cambiaría todo. No sería cómplice de su propia destrucción. Si iba a caer, caería luchando. Al final de la tarde, lo que era solo un dolor personal comenzó a transformarse en algo mayor. Tomás, el cuñado que todos creían muerto hacía 10 años, apareció en la recepción de la empresa. El impacto fue inmediato. Parecía un fantasma, más envejecido, pero con esa misma mirada penetrante de quien nunca acepta ser subestimado. Cuando pidió hablar con Anicia, los rumores comenzaron a correr como fuego en paja seca. Ella lo recibió en su oficina sin saber qué esperar. El reencuentro fue extraño, lleno de silencios y frases inconclusas, pero una cosa quedó clara. Tomás no estaba allí solo para decir hola.
Con pocas palabras, reveló que tenía pruebas de que Ricardo venía orquestando un plan de sabotaje interno para sacar a su padre del control de la empresa y asumirlo todo con la ayuda de aliados, incluyendo a Violeta. Era más que una traición conyugal, era una guerra empresarial. Y ahora Anicia estaba justo en medio de ella. Anicia escuchó todo en silencio. Con cada nueva revelación de Tomás, una parte de ella se deshacía por dentro. No era solo su matrimonio lo que se desmoronaba, sino también todo lo que ella había ayudado a construir tras bastidores de la empresa. Siempre fue más que una esposa decorativa. Fue pieza clave en decenas de negociaciones, eventos y asociaciones estratégicas. Siempre estuvo allí, firme, ayudando a sostener el nombre Valenzuela mientras Ricardo cosechaba los laureles. Saber que él ahora tramaba a sus espaldas, usando la misma estructura de la empresa como arma, le revolvía el estómago. Tomás trajo documentos, correos electrónicos, extractos, pruebas que nadie habría creído si hubieran venido de otra persona. Anicia los analizó con calma, como quien sostiene una herida abierta. Ya no se puede confiar en nadie más que en mí, pensó. En ese instante se dio cuenta de que no podía permitirse hundirse. Lo que estaba en juego era mucho mayor que su orgullo herido. Era su reputación, el futuro de la empresa y de todos los que dependían de ella. Al día siguiente, Anicia no volvió al trabajo como la mujer traicionada. Volvió como la estratega que siempre fue. Llegó temprano, incluso antes que el equipo de limpieza, y comenzó a revisar los contratos, los accesos internos, los movimientos recientes realizados por Ricardo y su equipo de confianza. Llamó a 2 socios antiguos de la empresa, personas que confiaban en ella más que en cualquier Valenzuela, y agendó reuniones discretas para ese mismo día. Tomás se encargó de recuperar las copias de seguridad que habían sido borradas por un error del sistema semanas antes. Con cada nueva pieza encontrada, el rompecabezas iba tomando forma. Ricardo quería desestabilizar el consejo de la empresa, reducir el valor de mercado de las acciones y convencer a su padre de vender su parte, alegando desgaste y mala gestión. Era un plan a largo plazo, calculado, frío, y ahora Anicia estaba lista para desmontarlo, no con escándalos, sino con hechos, estrategia e inteligencia. En la reunión con los socios, Anicia supo jugar como nunca. No mencionó directamente la traición ni los conflictos familiares. Sabía que en el mundo corporativo los sentimientos se usan en contra de uno. Presentó los números, señaló inconsistencias y planteó dudas que nadie antes se había atrevido a verbalizar. Utilizó los documentos que Tomás había rescatado con habilidad quirúrgica, como quien corta exactamente donde es necesario. Uno de los inversionistas más antiguos, que conocía a Anicia desde los primeros eventos corporativos, la miró con sorpresa y respeto. «¿Cuánto tiempo llevas cargando esta bomba sola?», preguntó. Ella no respondió, solo sonrió. Esa sonrisa tensa de quien sabe que aún tiene mucho que perder, pero ya ha decidido no retroceder. Al salir de la sala, sintió el corazón dispararse. No de miedo, sino de adrenalina. Por primera vez en días sintió que tenía cierto control de la situación. Aún había mucho por resolver, pero la guerra no se ganaría sin lucha y ella finalmente estaba lista para batallar. Mientras tanto, Ricardo comenzaba a percatarse de que algo no estaba bien. Violeta advirtió que Anicia había accedido a archivos confidenciales y que las reuniones de la mañana tenían un tono extraño. Él intentó actuar con naturalidad, pero su nerviosismo se notaba. Esa misma noche trató de hablar con Anicia como si nada hubiera pasado. Llegó a casa con una botella de vino y alguna excusa sobre el trabajo, pero ella no cayó en la representación. Se sentaron a la mesa frente a frente, y él habló durante largos minutos sin darse cuenta de que ella ya no escuchaba con el corazón, solo con la razón. Cuando finalmente terminó, ella simplemente dijo:
Sé todo, Ricardo. Pero ahora es mi turno de jugar. Él abrió los ojos de par en par, pero antes de que pudiera responder, ella se levantó y se fue a dormir. Fue la primera noche en la que durmió profundamente desde que todo había comenzado. En los días siguientes, Anicia empezó a operar tras bastidores con una precisión casi militar. Reuniones discretas, movimientos jurídicos silenciosos, recuperación de archivos almacenados en discos duros externos que ni siquiera los directivos más antiguos recordaban que existían. Con la ayuda de Tomás, que ahora actuaba casi como un fantasma dentro de la propia familia, montó un dossier completo, comprobantes de fraude, correos electrónicos que sugerían manipulación de resultados, mensajes internos entre Ricardo y Violeta comentando estrategias para desestabilizar la empresa. Con cada nuevo descubrimiento, la rabia que llevaba dentro dio paso a la claridad. Anicia ya no actuaba por impulso. Estaba movida por algo más poderoso, la certeza de que su historia no terminaría como la de tantas otras mujeres traicionadas, descartadas, invisibilizadas. Sabía que si quería salir de esto con dignidad, tenía que ser inteligente y precisa. Esto ya no se trataba solamente de amor o dolor, se trataba de justicia. El momento decisivo llegó en una mañana de martes, cuando el consejo de la empresa fue convocado para una reunión extraordinaria. Ricardo, confiado en que contaría con el apoyo de la mayoría, apareció vistiendo su traje más caro y con una sonrisa ensayada. Violeta se quedó en el piso de abajo, esperando instrucciones. Pero lo que ocurrió dentro de esa sala, nadie lo esperaba. Anicia entró con una postura firme, con el dossier en la mano, y pidió la palabra. Durante 20 minutos habló con una claridad y seguridad que hicieron callar hasta a los más escépticos. Mostró pruebas, contextualizó cada una de ellas y al final dejó las evidencias sobre la mesa. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo intentó intervenir, alegando manipulación y montaje, pero fue interrumpido por uno de los consejeros más veteranos. Si esto es verdad, no hay vuelta atrás. Y en ese momento, Ricardo supo que había perdido el control. Llamaron a Violeta, pero ella se negó a subir. El castillo que él había construido en secreto se estaba desmoronando, y Anicia era quien sostenía las cuerdas de la caída. Después de la reunión, Anicia no lloró, no celebró, no se desahogó. Simplemente volvió a su oficina, cerró la puerta y respiró hondo. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de agotamiento. Pasar por todo eso le exigió más de sí misma que cualquier proyecto, cualquier crisis, cualquier pérdida. Por fuera, mantuvo la compostura. Por dentro, estaba hecha pedazos. Cuando Tomás entró en la sala y cerró la puerta tras de sí, ella finalmente se derrumbó. Él no dijo nada. Solo se sentó a su lado y permaneció en silencio, ofreciendo lo único que alguien podía dar en ese momento: presencia. No había nada romántico allí, nada fantasioso. Era simplemente el apoyo silencioso de quien sabía lo que era ser traicionada por la propia familia. Ella no necesitaba palabras, necesitaba aliento. Y en ese silencio compartido se dio cuenta de que estaba empezando a reconstruirse, no a partir de lo que quedaba, sino a partir de lo que aún era. En los días que siguieron, la directiva apartó temporalmente a Ricardo mientras se llevaban a cabo las investigaciones internas. Anicia fue nombrada presidenta interina del Comité de Crisis, algo inédito en la historia de la empresa. Algunos la apoyaron de inmediato. Otros, aún aferrados a la imagen tradicional de la familia Valenzuela, dudaron. Pero nadie pudo ignorar su competencia. Con firmeza y serenidad, lideró los ajustes internos necesarios, recuperó la confianza de los inversionistas y reestructuró los procesos más vulnerables. Al mismo tiempo, enfrentaba el divorcio con la misma racionalidad que aplicaba en los negocios. Ya no había espacio para resentimientos, solo para decisiones. Violeta,
al darse cuenta de que sería expuesta públicamente, pidió renunciar y abandonó la ciudad. Ricardo, aislado y bajo investigación, se fue a vivir temporalmente en una casa apartada, evitando apariciones públicas. La vida de Anicia, por mucho que aún estuviera marcada por cicatrices, comenzaba a tomar una nueva forma. Ya no se trataba de lo que había perdido, se trataba de lo que estaba construyendo desde cero. Algunas semanas después, Anicia decidió dar un paso que había madurado en silencio. Invitó a un pequeño grupo de empleadas de la empresa a un encuentro fuera del ambiente corporativo. Nada formal, sin agenda, sin protocolo. Solo mujeres que, al igual que ella, ya habían pasado por situaciones de desvalorización, abuso emocional o invisibilidad dentro de la estructura empresarial. El encuentro se realizó en una cafetería discreta, en una mañana de sábado. Ella no ofreció discursos, ni trató de aparentar ser una líder iluminada. Contó su historia tal cual fue, con sus fallos, miedos, errores de juicio y dolores que había intentado ocultar durante tanto tiempo. Y allí, por primera vez, se sintió completamente libre. Ya no necesitaba fingir fortaleza todo el tiempo. Ya no necesitaba probar nada. Lo que aquellas mujeres más admiraron en ella no fue la posición que ocupaba, sino el coraje de levantarse sin perder su esencia. Y fue en ese ambiente de escucha e identificación que nació, casi sin querer, la idea de un grupo de apoyo dentro de la misma empresa. Una red de protección entre mujeres basada en la confianza, el respeto y la escucha. El proyecto creció más rápido de lo que ella imaginaba. En pocas semanas, otras empleadas comenzaron a compartir sus vivencias. Algunas confesaron relaciones abusivas, otras hablaron sobre las dificultades de conciliar la maternidad con la carrera, y muchas revelaron el miedo constante a fracasar en ambientes dirigidos por hombres hostiles. Anicia, que siempre creyó que la fortaleza residía en mantener todo bajo control, entendió que el verdadero poder estaba en permitirse sentir, en conectarse, en abrirse. Así fue como encontró su nueva forma de liderazgo, más humana, más cercana, más real. Al mismo tiempo, las investigaciones contra Ricardo avanzaban y los consejeros, ya conscientes de la gravedad de la situación, invitaron formalmente a Anicia a asumir el cargo de CEO interina de la holding. Ella aceptó con la condición de poder implementar cambios estructurales, incluyendo políticas de bienestar y seguridad psicológica. Por primera vez, la empresa dejaba de ser solo una herencia familiar y pasaba a ser un reflejo de la fortaleza de quien, un día, casi lo pierde todo, pero elige luchar. El día en que Anicia asumió oficialmente el cargo de CEO fue simbólico, pero no por el título. No posó para las fotos, no preparó un discurso triunfal, no quiso flores ni homenajes. Vestía de manera sencilla y discreta y entró a la sede de la empresa como siempre lo había hecho, con pasos firmes pero silenciosos. Caminó por los pasillos donde tantas veces fue invisible, donde soportó comentarios velados, sonrisas falsas y decisiones tomadas sin consultarla. Ahora, cada paso tenía un peso distinto, no por vanidad, sino por significado. Allí estaba una mujer que fue traicionada, humillada, descartada, pero que se negó a jugar el papel de víctima, que no se escondió, no suplicó, no se vengó con gritos o escándalos, sino con estrategia, inteligencia e integridad. Al mirar por la ventana de la sala donde antes solo se sentaban hombres, comprendió. No se trataba de vencer a Ricardo, ni de demostrar algo a alguien. Se trataba de no perderse a sí misma en el proceso, y sobre todo de crear espacio para que otras mujeres pudieran hacer lo mismo. Si esta historia te tocó de alguna forma, dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite recordar su propio valor. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu momento de cambio?